Levanten su mano, ¿cuántos saben cuál es el motivo por el cual estamos aquí? Bueno, al menos 5 o 6 saben cuál es el motivo por el cual estamos aquí. ¿Y por qué? Hoy venimos más temprano. Sin duda a muchos de los niños no les agradó tener que pararse más temprano. Y a muchos de los adultos tampoco, porque algunos se tuvieron que bañar. Pero realmente, ¿cuál es ese motivo, ese regocijo o la reunión o la celebración de este día para cada uno de nosotros? Hay aspectos interesantes que la Escritura nos permite ver. Y quiero retomar ahí en el versículo último que leímos, 7, que después de que las mujeres fuesen muy temprano, muy de mañana para ungir al Señor, porque no había habido tiempo de ungirle, se presentaron muy de mañana. Y el Señor resucitó y se anduvo presentando a sus discípulos. Pero es algo interesante el mensaje que les da. Y es ese mensaje que muchos de alguna manera, a través de los días, a través del tiempo, vamos olvidando. ¿Cuál es el motivo? ¿Y cuál es el propósito en nuestra vida? Qué diferentes son los cultos cuando se tiene la conciencia de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, a los cultos planos, a los cultos técnicos. Algunas iglesias no duermen hoy por estar esperando el día. Algunas, como algunos quizás ya tuvieron la experiencia en el pasado, los un poquito más adultos, los cultos eran a las 5 de la mañana, si se acuerdan. Bueno, algunos a las 6, pero muchos dormían inclusive en las puertas de la iglesia, porque no había manera. Hoy las cosas van cambiando. Y decía que retomo este versículo porque dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Sucedió. Después de que murió Jesús, después de todo lo que pasó, después de ese caminar con él, todo volvió a la normalidad. Todo volvió a la rutina. Todo volvió a ser plano. Quiero que vayamos, por favor, que vaya usted ahí con su vista y que vaya viendo en Juan capítulo 21. Y es que retomo esto, porque dice que después de esto, de varias de las cosas que nos narra los evangelios, de la manera en que el Señor se anduvo presentando, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías o mar de Galilea, o en fin, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, cuéntelos, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos estaban ahí? 7 de 11. Que había quedado en el olvido esos 3 años y medio de andar con Jesús. De esa comunión, de esa serie de experiencias. Habían bastado unos pocos días para que su corazón se apagara. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos, que después de algún tiempo se apagan. 7 de 11. 7 de 11 ya estaban ahí.
en su vida cotidiana. De tal manera que dice el siguiente versículo que Pedro dice, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también, vamos contigo. Pedro tenía esa característica, no sé si porque era el más adulto o porque era el más arrojado, como ya lo pudimos ver, muy valiente, sacó la espada, pero después el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces. Llenos de miedo, se fueron a esconder y ahora regresaron a Galilea. Por eso el Señor les dice, vayan y díganles, mucho tiempo antes que sucediera, que voy yo delante y que ya los veo. El Señor sabe todas las cosas y que ya los veo. Bueno, fueron y entraron, dice, en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? Que la bendición de Dios ya no estaba. En eso, que era toda su experiencia y toda su capacidad de pescadores. El Señor se lo había dicho, y no solo a él, sino creo que a todos los demás. Pero Jesús le dijo, dice Lucas 5:10b, bueno, la última parte, no lo lea solamente para que después lo pueda buscar, yo lo leo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No teman, desde ahora son cristianos, pescadores de hombres, salvadores de almas. Cada quien está en su culto, ¿verdad? Qué triste es. Qué triste es ver la condición de las iglesias que tienen mucho tiempo. Y no de todos, sino de algunos que se van apagando. Bueno, aquella noche no pescaron nada, porque el Señor así se lo dijo, no más peces, hombres. Bueno, dice el versículo 4 que cuando ya iba amaneciendo, toda la noche pescaron. Se presentó Jesús en la playa, mas y los discípulos a estas alturas ya no reconocían a Jesús. No sabían. ¿Usted sabe quién es Jesús? Por eso decía, hoy estamos reunidos aquí porque Él resucitó y nos alegramos muchos y nos gozamos porque juntamente con Él muchos resucitamos. Y así como Él vive, nuestra esperanza es que viviremos y que los nuestros que fueron fieles viven y que un día estaremos juntos. Más allá de los afanes, más allá de los objetivos del mundo. Todos nuestros planes, todos nuestros anhelos. Bueno, un día nos damos cuenta que no pescamos nada. Nada. Se acabaron. Y entonces les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Porque si todo el tiempo que habían andado con Él y que no se dedicaban a la pesca, no les faltó nada. Porque hoy ya no hay. Bueno, nuevamente el Señor de una manera sencilla les dijo, echad la red a la derecha de la barca
y van a hallar. Así tan sencillo. El Señor dice y es. Cuando nosotros vamos perdiendo la fe, ya no creemos. Y nos inventamos otros planes. Y nos inventamos otras cosas. Pero no resultan. Muchos ya lo habían experimentado, que la vida sin Cristo, la nueva vida, es nada. Bueno, obedecieron. ¿Y qué pasó? Que ya no la podían sacar, dice la Escritura. Así es. Había una tal cantidad de peces pero tal cantidad que no la podían sacar. Proverbios dice, y muchos lo han experimentado en tiempos no tan abundantes, la bendición de Dios es la que enriquece, dice Proverbios 10:22. ¿Cuántos y cuántos de nosotros no hemos experimentado que no es lo que ganamos ni lo que obtenemos, sino la bendición de Dios sobre ello? ¿Y cómo rinde? ¿Y cómo sobreabunda? Como el aceite de la viuda. No se acaba. Y no se acaba. Y no tan solo podemos pagar la deuda, sino nos da la oportunidad de vivir en abundancia. Bueno, y entonces aquel discípulo, dice que aquel discípulo que Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Por qué? Porque se había despojado de ella. Así. Y se echó al mar. Se escondió. Desnudo. Otra vez. Un discípulo de Jesús. Así como Adán se escondió. Y así como muchos en la Escritura se escondieron cuando Dios se presentó. Si hoy viniera el Señor y se presentase en nuestro hogar, ¿le abriríamos la puerta? Bueno, ya no al Señor, al pastor. Y nos dejaríamos ver cómo somos. Y escuchar lo que pensamos o lo que a veces decimos de los demás. Y de la iglesia que es parte de nuestro cuerpo, ay, ya no quiero ver ese pie horroroso. Eso es lo que lleva cuando la falta de fe viene en nuestra vida. Y cuando nuestro pecado nos alcanza de incredulidad. No más peces. Y entonces nos escondemos, porque ya estamos otra vez sumergidos allá. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaba, sino como de 200 codos, aproximadamente 100 metros. Venían arrastrando, no la pudieron sacar. La venían jalando. Y el escritor hace un paréntesis. Dice que al descender a tierra, vieron brasas puestas.
y un pez encima de ellos. Y además, pan. ¿De dónde salió el pez? ¿Y de dónde salió el pan? Pues de aquel que yo soy el pan de vida. De aquel que de la nada lo puede hacer posible. Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Y algo que es muy interesante, dice 153. A través de los años, muchos años, se han hecho muchas conjeturas, se han elaborado muchas hipótesis, sobre todo los hebreos, los judíos, que son muy dados a la gematría, a darles un número y a darles una interpretación. Más que al conocimiento de la escritura, se han dado. Y entonces, han hecho que al cuadrado, que a la tercera potencia, que a esto, que al otro, y los 153. Inclusive recién, no tan recién, por ahí alguien dijo que 153 son el número que significa de la gente que recibió, de las multitudes, la bendición directa de parte de Jesús. Sanidad, liberación. 153 personajes. Tienen sus asegúnes. No podemos embarcarnos en eso, en la gematría. Aún el griego les encanta ponerle simbolismos y cuestiones en lugar de conocer aquel que necesitamos conocer cada día más y que conocemos muy poco, el Espíritu Santo de Dios. Bueno, después de traer los peces, y aún siendo, dice, ya tantos la red, ¿qué pasó? No se rompía. Esa red que simboliza el Evangelio del Señor. Esa red que, como dice también por ahí, que el tiempo será levantada y apartará los peces de toda la suerte de algunos que sí van a ser levantados en la red. No se rompe, el Evangelio no se quiebra, el Evangelio no dejará de ser, hasta que todos tengan la oportunidad de escuchar. A veces quizás usted como yo se pregunta por qué hay algunos tan pecadores y tan malvados, no con aspecto de juicio, en las iglesias, y Dios los deja. No pasa lo que a Ananías y Zafira, no pasa lo que a muchos. Y creo que es muy sencillo. Uno puede ver con el tiempo que simplemente Dios los usa para alcanzar a aquellos que son peces de mucho valor. Pero cumplido el cometido, simplemente van a encontrar su lugar. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, no los conozco. Bueno, le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿tú quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué no preguntamos? Porque decía, y dice la Escritura, sabían que era el Señor. ¿Usted sabe quién es el Señor? Y entonces no necesita preguntar, ¿verdad? ¿Tú quién eres? Vino pues, versículo 13, Jesús, y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado, un pez para cada uno.
El milagro como constantemente se repetía. Aquellos 4,000, aquellos 5,000 y cuántas veces no el Señor alimentó a las multitudes, como hoy nos alimenta a nosotros. Poco a poco los tiempos van a ir apremiando. Poco a poco, pronto, antes de que lo pensemos, van a venir las vacas flacas. Y entonces, bueno, tendremos la oportunidad de experimentar no con cierto sin temor, pero sí, hablemos de experimentar lo que es. Por muy diestros que seamos, no habrá trabajo. No habrá tareas que hacer. Como sabemos, por ejemplo, en México, dentro de pronto ya no habrá pensiones. Todo se va a acabar. Ya advirtieron, ya no va a haber. Ahorita debemos hasta la camisa. En fin. Nadie se queda. Ahí cada uno recibe. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y gloria a Dios, porque si Cristo resucitó, si Cristo vive, nosotros vivimos. Y no tan solo viviremos, sino vivimos por esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Después de comer, Jesús se acercó a Simón, ya en lo personal. Y entonces comenzó a inquirirlo y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él había declarado, había dicho: aunque todos te dejaren, no, yo nunca te dejaré. Yo nunca. Sabemos lo que sucedió. Cantó el gallo. Yo ya estaba ahí. Otra vez, su vida cotidiana. Había vuelto a la pesca. Y entonces él responde: Señor, sí, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: pues entonces, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Volví a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le dijo: pastorea mis ovejas. Hay mucha manera, muchas formas, no solamente a través de alguien que tiene o que ha sido llamado para conducir una grey. No necesariamente, cada uno, alguien inclusive lo lleva al término de que algunos son pastores de sus hogares. Pero creo que todos, de alguna manera, tenemos la oportunidad de poder ver que hoy mucha gente anda como ovejas sin pastor. Y no me refiero que los tengamos que juntar, sino que me refiero que andan sin Cristo, porque el Señor es nuestro pastor. Y entonces por tercera vez el Señor le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro se puso triste. Pedro se puso triste porque le preguntaba la tercera vez, como muchas veces había de pasar y va a pasar: ¿me amas? ¿Cuántos aman al Señor? Apacienten las ovejas del Señor. Gócense en el Señor.
Manifiesten olor de vida. Somos promotores de fe. Y entonces, Simón respondió algo que había olvidado y algo que a veces olvidamos. ¿Tú lo sabes? Todo. ¿Por qué, Señor? Tú lo sabes. Yo lo sé. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, cuando no teníamos esa quizás falta de energía o de capacidad, que no tiene que ver realmente con eso, esa fuerza, dice, te ceñías. Y entonces cuando somos jóvenes, cuando recién empezamos el Evangelio, tenemos muchos planes y hacemos y decimos y empeñamos nuestra vida ahí, en esos proyectos. Pero le dice el Señor a Pedro, ibas donde querías, hacías los planes, lo que tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro. Y entonces vas a ir no a donde tú quieres, sino a donde yo quiero. ¿Dónde vas a estar? Donde yo quiero. No donde me siento más cómodo, no donde me siento más seguro, sino donde Dios quiere que yo esté. Y entonces te llevarán a donde no quieras. Y así Pedro es el primer predicador de Cristo a los gentiles. Después de aquel sueño de los lienzos, se le advierte que van a venir por él. Pedro siempre va a batallar con eso. Con su judaísmo. Sí. Y te llevarán donde no quieras. Esto dijo dando a entender también con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué? Sígueme. Y cada uno hemos experimentado la vida en Cristo y cada uno termina ahí donde está. Pedro ha entendido, pero algo que no sé, que llega a pasar en los humanos, en los cristianos concretamente. Volviéndose Pedro, dice el versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Sí, aquel que amaba a Jesús. Había celos. A pesar del lavatorio de pies y muchas de las cosas que el Señor les había dicho, se amaban. ¿Cuántos aman a todos los hermanos? Yo lo sé. Algunos son, re harto, mucho, difícil de amar. No quiere decir que soportemos sus pecados y sus cuestiones. No. Pero sí les amamos y oramos. Lloramos tanto y de tal manera que decimos, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. No, ¿verdad? Sino que el Señor abra sus ojos.
Y a veces ya no me dejaron seguir orando como antes. Señor, da el doble a todos los que desean para mí, lo que ellos quieran, dales el doble. Porque luego les iba muy mal a algunos, por eso mejor ya no. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿y que entonces qué de este? ¿Y este qué? Si es nuevo, ¿y esta qué? Si yo la conozco era de lo peor. ¿Y este qué? Celos amargos, veneno puro para el alma, para la fe. Jesús le dijo: bueno, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y si yo quiero, ¿a ti qué? No sé cuántos hayan experimentado o cuántos hayamos experimentado, hemos visto que cuando despreciamos alguna o algún trabajo de Dios y menospreciamos, Dios ya preparó uno mejor que nosotros. Y después lo buscamos de todas formas, pero simplemente el Señor dice: pero Señor, tú sígueme. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Qué bueno que no hay ni un Pedro, puros Migueles. Pero bueno, tú sígueme, sígueme. Hermanos, esa es nuestra meta, seguir al Señor, a pesar de todo, a pesar de las situaciones que experimentemos. Sí, hemos experimentado divisiones, volveremos a experimentarlas algún día. Sí, ya vimos que Judas tiene un propósito. Pero Judas, como dice la palabra, el Señor le amó a todos y a él incluyendo en ese contexto hasta el fin. Ese final que el Señor no quería, pero que él no se arrepiente, tiene remordimiento, pero no se arrepiente. Me siento mal por lo que voy a hacer. Me siento mal por lo que hice. Pero en lugar de ir al Señor y arrepentirme, voy y me cuelgo. Lo cierto es que dice la Escritura, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y si yo quiero que Él quede, que ella quede, ¿a ti qué? Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, encontraremos siempre lo que Dios quiere para nosotros. Aunque no lo busquemos, como muchos piensan y buscan, sino que simplemente obedecemos, caminamos, echamos la red y el Señor se encarga de bendecir. Sí, dice, y este es el discípulo que da testimonio. Y ese es parte del propósito que hoy en cada uno de nosotros hay, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. Y que Cristo vive, y vive en nosotros, y que Cristo vive. Y podemos decir, mírame, ¿dónde estaría yo si no te hubiera conocido? Muerto en mis delitos y pecados, muerto quizás también físicamente por mis vicios o por mis costumbres, pero gracias a Dios que Dios nos ha cambiado, nos transformó y nos dio vida a través de su muerte. Y así como Él es poderoso para levantarse, también lo ha hecho con nosotros. Y ese testimonio damos creyendo las Escrituras y promoviendo esa fe
Yo le creo a Dios lo que dice y simplemente lo hago. Lo vivo. Lo experimento. Y dice la Escritura, y escribió estas cosas. Estas cosas, para eso se han escrito toda esta palabra, para que creamos en el Hijo de Dios, para que creamos a Dios lo que dice, no de los demás, lo que dice de mí, lo que tiene para mí. Y sabemos que ese testimonio, porque es palabra de Dios que no vuelve vacía, y que es palabra de Dios que no miente. Si Él ha dicho, lo hará. Amén. Este es tiempo. Este es hoy el tiempo de volverse a levantar en ese poder del Espíritu Santo para vivir. Oremos en nuestro lugar. Bajemos nuestra mirada y pidamos a Dios. Que el que ve los corazones, que el que sabe todo, cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Te damos gracias, Señor, porque tú vives en cada uno de nosotros, porque podemos ver a través de mi hermano, mi hermana, ese poder tuyo, cómo va sanando, transformando, dando vida cada día a aquellos que estábamos y que hoy están muertos, Señor, pero que tú levantas, que no hay día, Señor, que tú traigas gente a tu conocimiento y a tu salvación, a vivir una nueva vida y a poder disfrutar de esa vida llena de bendiciones. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa fe con hechos, esa fe a tu palabra, esa confianza en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.